Bienvenido y bienvenida al episodio número 140 de Peor Caso. En este episodio visitaremos el episodio original de La vida secreta de los árboles, uno de los favoritos del 2018, cuando la vida era normal. Y luego le daremos una actualización, hablaremos más sobre árboles y responderemos la incógnita más importante de este episodio. ¿Hay árboles que caminan? Así que quédate, esto es Árboles y Más Plus Pro End Edition. 2.5 versión 2.5 versión extendida. Christian Edition. Preciso. Eso. Hablándote desde los lugares más clorofílicos de Alabama. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. Kumbaya, señor. Kumbaya. Cristian nos va a contar una historia personal sobre una terapia muy particular relacionada con árboles. Eso ¿Cómo es. estás, Cristian? Bien, contento. Qué Acá domingo ya pues preparándonos mentalmente para la semana por entrar, pero qué horrible. disfrutando de las horas acá en casa. Qué bueno. Bueno, para los oyentes, sorpresa que grabamos 2 episodios seguidos. O sea, vamos 2 lunes que aparece episodio de Peor Caso. Aunque esta es como una especie de repetición. Remasterización. Sí, lo remastericé el episodio de Árboles. Es uno de los episodios favoritos. Y a veces pienso, no me gusta tirar episodios repetidos, pero sabes tú que varias veces los episodios que tiro por segunda vez tienen más descargas que el episodio original. ¿Como lo que hiciste con los libros? Creo, sí, los libros parece que los junté, sí. Nice. Tienen más visitas. Entonces, y yo también cuando escucho podcast y de repente hoy no tenemos episodio esta semana, así que escuchen este episodio número 10. Ya, igual lo escucho porque sé que estas repeticiones son de los mejores episodios. Y si no los has escuchado los antes, hits. claro, y si no lo has escuchado antes, te va a gustar. Y si lo escuchaste antes, quédate porque hablamos varias cosas en ese episodio y vamos a darle una actualización. Uh-huh. Así que escúchalo completo. Si solamente quieres escuchar la parte final, Armando del Futuro acaba de indicar en qué minutos va a estar la parte adicional de este Armando del episodio. Futuro está en buena gente, ese man me cae bien. Esperemos. El contenido adicional parte en la 1 hora 20 segundos. Y Armando del pasado, el que tenía este episodio. No, de ese man no me hablen. Así que dije, wow, lo voy a tirar entonces. Ya, entonces escuchemos ahora La vida secreta de los árboles. Listo, a ver. Perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. Bulbasaur, rayo de sol. Christopher, imagínate que estás en otro planeta. Puedes respirar y la gravedad es igual a la Tierra. No te preocupes por eso. Ya. Estás en una colonia donde los alrededores han sido ajustados para las necesidades humanas, lo más posible, pero aún así todo es como extraño, todo se siente como alienígeno. Quiero hacer una tirada de percepción. ¿Ya? Ves una especie como de coral gigante, pero en vez de ojos son como tentáculos, y te dicen, no, si eso es un árbol. Es un árbol de acá. Entonces echas de menos los arbolitos de la Tierra. Oh. Porque eso es lo normal para ti, ¿no es cierto? Porque es lo que estás acostumbrado a ver. Claro, si vives en algún lugar con árboles o con parques. Claro, yo creo que la mayoría Pero de los oyentes han visto un árbol. Ya, pero ¿y los osos polares, por ejemplo? Nunca han No visto saben un qué es árbol un en árbol. su vida. Pobres osos polares. ¿Te imaginas? Si un oso polar está escuchando este podcast, por favor. ¿A qué Mándale un nos mensaje. referimos con árbol? Claro. Ya, pero todo es cuestión de perspectiva. Porque sin tener que salir de la Tierra, si tú miras detenidamente, vas a ver que varias cosas no son siempre lo que parecen ser. Los árboles, que damos por hecho, están entre los organismos más antiguos que existen. Las primeras especies de animales y plantas se originaron bajo el agua y de a poco fueron saliendo a tierra firme. Las primeras plantas evolucionaron de una especie de alga. ¿Qué crees que salió primero, los animales o los vegetales del agua? Yo creo que los vegetales. No, los animales. Los animales. Vamos a ver por qué. Los primeros en salir Espera, entonces ese dibujo animado que yo vi en los años 80, que ya habían plantas que cuando tenía salían los... una celulita, la celulita era otra celulita, y eso era un muestran bichito. animales. Eso muestran animales, pero no las plantas.
A las plantas Pero nadie cuando las el hace ani- caso, nadie les hace caso. Pero cuando el animal salía del mar, porque salía Ya arrastrando, habían salían árboles patitas y y todo, y habían plantas. árboles, po. Claro, eso no es así. Es una mentira. Bueno, ese Eso animal es que lo- muestran es una evolución de un pez. Pero hay animales que salieron antes que los peces, que eran los insectos, o artrópodos. Sí. Los primeros en salir fueron como una especie de 100 pies, hace 530 millones de años. 530 millones de años. Para ponerse en perspectiva, Caleta de tiempo. el ser humano tiene apenas 4 millones de años. Pero hace 530 millones de años salió el primer animal que fue una especie de 100 pies. Así que más respeto cuando veo un 100 pies. Sí. Son animales súper antiguos. Y lo que estos animales vieron, al contrario como vemos en las películas o los dibujos animados, fueron rocas. Fue un paisaje desértico y estéril. Seguramente parecido al patio de atrás de mi casa porque nunca riego. No está tan seco, yo lo vi. No, no está. Pero queda No es, chistoso. no es la selva que tiene Digamos tu parecido vecina. al patio. Eh, Claro, la selva que tiene mi No, vecina. claro. Oye, ¿te ha contado de los maceteros de mi vecina? El problema de los maceteros de mi vecina, ¿no te he contado sobre eso? Que tiene lleno ¿Qué de se pasan a tu maceteros. patio? Claro, que se caen a mi patio y ponen un montón de maceteros en el límite del borde y están todos con plantas secas y se caen y se quiebran y están llenos de maceteros Oh, plásticos y los apila y es horrible. Oh. Ah, una acumuladora de maceteros. En una es una coleccionista de maceteros. Es una archivista de maceteros, claro. Claro, y es como, no, este es un macetero Ming de la Claro. dinastía de Ming. Y esto Claro. es plástico hecho en China. También chino. También chino. Claro. Exactamente. Oye, tuvieron que pasar 100 millones de años para que las primeras plantas comenzaran a salir del agua y poblaran la tierra. 100 millones de años. Ya, para que la gente tenga así como una perspectiva. Porque a veces el tiempo no lo... No Porque lo- cuando no tú me lo- decís 100 millones de años es tanto tiempo, Claro que no te como que significa se me nada. escapa la... No me significa nada. No significa Entonces, nada. piensen que hace 2000 años atrás estábamos usando túnicas. Claro, y el y no ser había- humano en general tiene 4 millones de años. De los cuales los Yes, primeros, excepto de los últimos 5000 años, que es como la época moderna, en que se inventó la escritura y la sociedad empezó a existir Sí. como existe ahora, Ajá. vivíamos en ruca. Y los dinosaurios eran cerca de... Esa información Hace- no la anoté. Parece que, parece que es 500 millones de años. hace 250 Es- millones de años. Hace- Sí. es como 250, 300 millones de años. Una Sí, cosa sí. así. Sí, Entonces, cuando es los dinosaurios 200 salieron millones ya de habían años. plantas y todo. ¿Cachai? Que son 250 millones de años antes de eso. Antes de eso ¿Cómo? empezaron a salir las primeras plantas. Y eso ya Es había de- un montón de insectos. O sea, es tanto tiempo que yo creo que ya perdemos la noción. Sí, no Es se como pierde. que no- Y es difícil poder darse cuenta, pero es mucho Sí. tiempo. De hecho, para ponerlo en perspectiva, si quiere, esto pasó hace 400 millones de años. En 400 millones de años más, la raza humana ya no va a existir. Probablemente vamos a estar... De hecho, en 20 millones de años más, la raza humana seguramente. Sí, Tal sí. vez en 1 millón de años. O tal vez un año. ¿Cómo vamos? Tal vez. Claro. Ajá. Sí. Tercera Guerra Mundial. ¿Aló? Exactamente. Y aún Misiles así, nucleares. los insectos, las cucarachas y los 100 pies todavía existen tal cual como eran en ese tiempo, pero más pequeños, y vamos a ver por qué. Las plantas se beneficiaron porque fuera del agua hay más luz, hay más CO2 y la tierra es más rica en nutrientes. Y lo curioso es que si miramos los vegetales, nos da la impresión de que son organismos más básicos que los animales. ¿Por qué entonces se demoraron más que los insectos en salir del agua? Podrían haberse tardado más en adaptarse porque también hay un montón de desventajas para las plantas fuera del agua. Una es justamente la falta de agua. Las Y plantas necesitan agua. y por el ciclo de vida de las plantas no es como más lenta la evolución de las plantas, ¿no? Aquí. No es relativo. Porque se demora más en... Hay plantas nuevas salen adaptarse. todos los años. Se demoran más en Ah. adaptarse y necesitan insectos para polinizar, por ejemplo. No pudieron en una haber, de no esas. pudieron haber habido plantas con flores que antes que existieran los insectos.
Oye, pero es que en una de esas los insectos estaban siendo dominados por hongos en sus cerebros y los mandaron primero. Así como, oye, anda a ver qué hay afuera. Claro, Y está todo bien, avísame. los hongos son los maestros, los jefes, los que dominan todo. Es verdad. Y lo otro es que las plantas están fijas, están plantadas en una parte en vez de flotar en el agua. Entonces es difícil encontrar pareja cuando tú estás plantado en un solo lugar y no te puedes mover, Es verdad. ¿verdad? Necesitas abejitas. No es que te haya pasado, pero es verdad. No, no, claro que no. Seguramente con la existencia de insectos, estos pudieron salir aprovechando de las plantas que sobresalían del agua y las plantas de ellos para poder transferir polen y reproducirse. También hongos, como funcionan hoy en día la mayoría de las plantas. Esto lo vamos a ver después. Para protegerse de la falta de humedad, desarrollaron una cubierta cerosa que se puede ver hoy día. Si tú ves una hoja, es como brillosa. Eso es como una Sí. cubierta de cera que tienen. Como un tipo de cera, no es cera, pero es como cerosa. Y ese brillo que le da como lustrosa a la hoja es para protegerse para que no se sequen. Otra adaptación que tuvieron las plantas fue el tejido vascular, que transporta humedad desde las raíces y nutrientes desde las hojas. Porque hay dos sistemas distintos en las plantas. Uno que transporta humedad desde las raíces absorben la humedad de la tierra y los nutrientes, Sí. y otro es que en las hojas se produce la fotosíntesis, que transforma la luz en azúcares. Y eso se transporta desde las hojas al resto del árbol, por otro Como la gente, conducto. como la gente que quiere vivir de luz solar. Tendría que tener un phloem, se llama, el conducto que transfiere las azúcares. En realidad viven de azúcar, no es de luz solar. Ellos usan la luz para transformar azúcares. Para transformar azúcar, es Claro, verdad. entonces no se puede vivir de la luz. Sería vivir de azúcar, que ya lo hacemos. Algunos de nosotros, por lo menos. Ah. Las versiones de árboles más antiguas fueron tipos de lechos. Y la evidencia fósil más antigua es una forma que se llama Wittieza, que fue descubierta en el estado de Nueva York. ¿Qué? Por azúcares tú te refieres a carbohidratos simples, ¿verdad? Sí, sí, no azúcar de caña. Es que la gente se puede imaginar Sí, no, así tipos como de azúcares, así como azúcares, sí. dulce, chocolate. Sí, no necesariamente. Tipos de azúcares, claro, como carbohidratos. Este árbol más antiguo se calcula que vivió hace unos 385 millones de años. Estamos hablando de árboles, no solamente plantas, sino que un árbol hecho y derecho. Y derecho. O no tan derecho. No tan derecho, generalmente derecho. Era una especie de palmera y en las hojas de la copa apuntaban todas hacia arriba, no se caían. Otro árbol del mismo tiempo es uno que se llama, este periodo se llama carbonífero. Era el Archaeopteris, que tiene un nombre súper parecido a un dinosaurio, pero este termina con S en vez de X. Y ese era similar a un pino. Hay uno que se llama el Archaeopteryx, o algo así. Parece galo. Eh, si viajamos al pasado, de esa época, no encontraríamos ninguna planta comestible como las que conocemos hoy. Ni siquiera hierba en el suelo existía como hoy en día. No había hierba en el suelo, no habían plantitas pequeñas. Tampoco había mamíferos o aves. Tendríamos que comer lagartos, peces o ciempiés. 100 pies. Ajá. Ricos. Durante el carbonífero, la atmósfera también era diferente. La composición actual del aire es como un 80% nitrógeno, 20% oxígeno, o 21% oxígeno. Durante el carbonífero, el aire contenía un 35% de oxígeno. O sea, era más rico de oxígeno el aire. Y eso hacía que cualquier construcción de madera fuera más inflamable. O sea, rayos, por ejemplo, causaban fuego así todo el rato. Nuestro metabolismo no se podría adaptar a ese nivel tan alto de oxígeno. Y de hecho, ese periodo que duró hasta 286 millones de años atrás se le llama también oxigeniferous. Qué originales son los científicos. ¿Y esto tenía algunas consecuencias para nosotros? El exceso de oxígeno no investigué qué consecuencias podría tener. Pero Ay. sé que no podríamos adaptarnos también con tiempo. Pero sé que tal vez nos podríamos adaptar de alguna manera, pero Porque no generalmente investigué eso. nuestra preocupación es que falta oxígeno, pero el exceso de El oxígeno de oxígeno... exceso te marea, ¿sí? Te marea y No te ¿cómo se llama? Te desmaya. Es que hay mucho oxígeno. tenía idea.
Ma- Maganeura mongi era una especie de libélula con una extensión de las alas de unos 75 centímetros. Entre alas, como una libélula de 1 metro de ancho. Carajo. Ajá. Y los descendientes de los primeros 100 pies también tenían más de 1 metro de largo. Traté de buscar las cucarachas para encontrar información si es que las cucarachas eran gigantes y no. Es como Parece una que pierna de 100 pies. Una pierna de loco. 100 pies, imagínate. Y una libélula gigantesca. Incluso si son mansas y no hacen cosas, igual que te pegue un bicho de ese porte, te botan. Pero podría haberlo usado para comer. A lo mejor sabe como pollo. Claro. Ujú, A lo mejor puede ser pollo. claro. Imagínate una de esas cosas de 1 metro subiendo, atacándote en medio de la noche. Así. ¿Sabes que me costó encontrar información exacta de la medida? Pero en una página decía 3 metros. Yo lo encuentro demasiado. Así que por eso dije más de 1 metro. Pero eran Es que gigantes. no debe quedar muchos restos además de como No hay muchos huellas o No, cosas de así. insectos no mucho. Hay algunos, sí. Hay una documental en YouTube sobre libélulas, que es bien bueno. No tengo Segway aquí, pero voy a hablar por qué viven tanto. ¿Ya? Los árboles crecen lentamente. Aquí me fui en la bola. Y parecen objetos estáticos. Pero es como que viven en un tiempo distinto. Mientras nosotros estamos preocupados viviendo una vida agitada por las cosas mundanas, los árboles observan con calma cómo pasan las estaciones. Como si la primavera fuera el amanecer de un día más y el invierno otra noche más. Y ese ritmo distinto me recuerda a un juego de rol. Te voy a contar sobre un juego de rol que se llama El Rey de los Payasos. ¿Has escuchado de él? Nunca. No, porque lo inventó un amigo. Lo inventó mi amigo de La Serena que se llama No, porque lo Mauricio inventé Torres. yo Claro, ahora. claro, Porque recién lo inventé. claro, y todavía no es famoso. Mi amigo inventó este juego. Es súper bueno. No hay que mirar los huevos. Es un universo bien rico. Y hay una cosa que siempre me acuerdo. Jokerlandia es un planeta habitado por seres diversos y coloridos llamados payasos. Ajá. Varios tipos de payasos. En el centro de uno de los océanos más grandes, desde todos lados se puede ver la enorme forma de un ave gigantesca. Y Mauricio cuenta, que me mandó la información. Caraín, en Jokerlandés antiguo, la gran grulla, una gigantesca ave posada en el océano de Gager, cerca de la isla Rota, que es un centro de comercio. Esta ave durante muchos años se pensó que era la escultura real más antigua de todo Jokerlandia, hasta que generaciones de estudiosos notaron que se producía un parpadeo que duraba hasta 8 estaciones. De ahí determinaron que estaba viva y que solo se había posado ahí para descansar en ese planeta mientras estaba como de paso. Ese paso tenía una relación de 1 segundo cada 10.000 años, lo que indica que el ave vive en una velocidad temporal distinta. Los sabios decidieron colonizar el ave. Grandes ciudades fueron construidas encima de su cuerpo. Payasos nacidos en Craín son llamados crainianos y son payasos con el poder de volar. Grandes puertos y escaleras adornan las patas del animal y es una parada obligatoria para cualquier navío que se dirija a las tierras de los payasos de fuego o a la isla Rota o a la isla NN. Y la grulla nunca va a saber porque para ella es solamente un instante. Ay, es verdad, porque está en otro. Ah. Y así los árboles crecen. Sin darse cuenta de todos los dramas que nos pasan a nosotros, todas las frustraciones, todos los que se ganan la lotería, nada importa. Sí. Los árboles actuales más antiguos son unos llamados Boabab, que están en Senegal, con 6.000 años de antigüedad, deja calculado. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos del árbol más antiguo en algún episodio de los primeros episodios? ¿Lo mencionamos? Lo mencionamos. Que tú me dijiste que incluso me dijiste que estabas triste porque esa semana parece que lo habían votado. Ah, parece que hablamos sobre Orlando. Voy a hablar ahora sobre el gran abuelo. El que están hablando El gran Florida, abuelo, sí. es verdad. Parece que yo lo te había hablamos entre comentado nosotros, que sí. en África había uno que le habían hecho un hoyo en medio para que pasara una carretera. Sí, Que no lo podían derrumbar. también es verdad. Y estos Boabab incluso les hacen hoyos y les hacen cuevas y los convierten en lugares para vivir o incluso pubs.
ahí que son baobab, lo cual no es bueno para el árbol. Están vivos. De ahí le sigue Matusalén, que es una especie de pino que hay en California. Tiene 4.849 años de edad. 4.000 años. 4.800, casi 5.000. En Latinoamérica podemos encontrar al gran abuelo, que es un ciprés de 3.650 años de antigüedad y está en un parque al sur de Valdivia, Chile. Así que vayan a verlo si es que están por ahí. Verdad. Me manden fotos. Es verdad. Claro, manden fotos. Eh, Y no le hagan nada. sí, no lo malditos. Otro No, árbol, no lo miren. otro árbol de más o menos la misma edad se encuentra en Orlando, Florida. Pero lamentablemente son solo los restos quemados. El senador era un ciprés de 3.500 años de edad, con una circunferencia de unos 10 metros. Aparentemente había una apertura en la que una pareja de drogadictos encontró refugio para consumir metanfetamina. Y en un descuido le prendieron fuego. El senador germinó cuando la humanidad recién había inventado la escritura en Sumeria y Egipto. Ya era milenario cuando las pirámides de Egipto fueron construidas. Estaba ahí cuando el Buda y Jesucristo supuestamente nacieron y murieron. Cuando Gutenberg inventó la prensa y Newton publicó Principia Mathematica, dando origen a la física moderna, el senador seguía mirando a la humanidad apaciblemente desde su copa a 38 metros de altura. Pero el 16 de enero de 2012 ardió, quemándose desde adentro, gracias a una desgracia de la humanidad llamada Sarah Barnes, conocida también como la puta que quemó el árbol. Se lo merece. En el mismo parque hay otro árbol, Lady Liberty, que tiene una edad de 2.000 años, que todavía se puede ver. Y del senador lograron sacar varios brotes, y uno de ellos crece como un nuevo árbol llamado el Fénix. Está puesto en la entrada del parque con una reja que es como a 3 metros de altura para evitar que la gente se acerque. ¿Tú supiste que se quemó el Museo de Río de Janeiro ¿Mm? el mes ¿Cuándo? pasado? ¿En serio? Y el problema de ese museo es que era el que tenía Lucy. Lucy es el cráneo, el cráneo más antiguo sí, que era el primer ser humano. O sapiens, sí. Se quemó. Se quemó perdió. Entero. Se perdió todo. Todo. Te hace Fue pensar de que terrible. nada es para siempre y que nada se puede asegurar que dure para siempre. ¿Cuál quedó el nombre de tu museo de Río que quemó? Me dicen por interno que hicieron una versión nueva de Lucía 3D, que tenían el archivo. Pero el material Pero real no es ya lo no- mismo. El material real, chao. Qué mal. Eso es comparado como la quema de la No, biblioteca de había- Alejandría. Es como el museo era del tamaño de la importancia. Era como el quinto. Era como uno de los 5 museos más importantes del mundo. Wow. Qué mal. ¿Y cómo se quemó? Egiptología. Por negligencia. Por negligencia. Eso pasa. Estaban diciendo que se iba a aprender, que se iba a quemar, porque no había seguridad. No Ah, había, ya sabían que faltaba. ya sabía. faltaba Y mejorarlo. no. El gobierno no dio plata. Hasta que no dio más. Y pasó. Se quemó. Museo Nacional de Río de Janeiro. Qué lástima. Sí, terrible. Terrible. Una pérdida para la humanidad. No, de todas loco. maneras. Habían cosas irreemplazables. Bueno, hay otro árbol más antiguo. Hay otro árbol antiguo que pereció a manos de otros seres humanos. ¿Podemos llamar seres humanos a eso? Hay que. O si no, seríamos incorrectamente. No, si no seríamos políticamente incorrectos. Claro. Algo así. Prometheus era un árbol de 4.862 años de edad. Estaba en un parque en Nevada, chao. Estados Unidos. Si crees que lo que hizo Sarah Barnes fue idiota, siéntate. ¿Qué puede ser más idiota que meterse un árbol a fumar y quemarlo? Primero, para que te hagas una idea, este árbol tenía casi 5.000 años. Eso es cuando había iniciado la edad de bronce y los primeros vehículos con ruedas fueron construidos. Así de antiguo era, así como cuando se inventó la rueda, Christopher. Ese árbol estaba ahí. No se metió, o se descubrió. O se Pero- descubrió, claro, cuando fue implementada la figura, claro. Dejémoslo como, claro, como implementación Claro, de la. eso.
Claro, estamos implementando la rueda. Bueno, de hecho, fueron las representaciones más antiguas que se han encontrado que se ven vehículos con ruedas. Bueno, resulta que en 1964 el geógrafo Donald R. Curry recibió un permiso del Servicio Forestal para tomar una muestra central del árbol para determinar su edad, que sospechaba que tenía ya más de 4.000 años. La operación consistía en introducir una fina herramienta, así como una broca, hasta el centro del árbol y luego sacarla junto a la muestra para poder contar los anillos del árbol, porque los árboles van creciendo y cada año se puede ver que se genera un anillo nuevo. Entonces, contando los anillos puedes saber la edad del árbol. Pero resulta que la herramienta se atascó. Y como era tan cara, según él, decidió cortar el árbol completo para rescatar su herramienta. Esto ya lo habíamos... Esto lo dijimos ya. Ah, ¿sí? Parece que lo comentamos entre nosotros. A lo mejor no quedó grabado. ¿Será? Sí, porque me acuerdo que habíamos conversado de esto. Y a lo mejor fue cuando te dije que quería hacer un episodio sobre árboles. Puede ser, Sí. puede ser. O sea... Pero yo pensé que tú me ibas a decir que le habían puesto dinamita. No, lo cortó nomás para recuperar su... Lo cortaron. Lo cortaron. Entero. Ajá. Y que entero. O sea, cortó uno de los árboles más antiguos del mundo porque se le atoró la broca. Mejor lo habría cortado al principio. Po. No sé cómo funciona, no sé si era tal cual como una broca o no, pero la cuestión es que tuvo que cortarlo entero. Los investigadores contaron los 4.862 anillos de crecimiento en el árbol. Pero estiman que pudo haber tenido unos 4.900 años de edad porque hubieron algunas fechas que fueron duras cuando las condiciones del clima son malas, como que los árboles no crecen ese año. Así como que entonces no generan anillos exactamente uno por año. Así que bueno, espero que al menos lo hayan hecho a él contar los 4.862 anillos. Es lo menos que puede haber hecho, ¿no? Y 2 veces. Claro, para estar seguro. Y lo otro es que le hayan metido su broca. ¿Por qué los árboles pueden vivir tanto tiempo, Christopher? Es lo que nos tenemos que preguntar ahora. ¿Pasó piola él? Sí, mientras el sujeto gira en su propio eje por algún motivo misterioso. Eso, con un taladro. Por algún taladro misterioso en algún lugar. 4.862 vueltas. Por lo menos. Claro. ¿Por qué los árboles viven tanto? Porque nos damos cuenta que viven harto. ¿Les gusta vivir? ¿Será porque no tienen porque se supone que... ¿No creen en la muerte? ¿No creen en la muerte? No, pero se supone que, por ejemplo, los seres vivos más complejos, entre comillas, como nosotros, como los animales, tienen un desgaste natural. Correcto. Yes. Y ellos no lo tienen. Me imagino que las plantas no. No tienen eso. Que somos nosotros mismos los que nos echamos a perder. Eso es verdad. Sí. Todas las funciones del árbol, son varias razones, obviamente. Todas las funciones del árbol son descentralizadas, no tienen cerebro y órganos. Entonces, si una parte muere o se corta una rama, por ejemplo, si le cae un rayo, el resto puede seguir creciendo. Mantiene células madres, que es un tejido que puede transformarse en cualquier otra estructura según necesite. Entonces, cualquier células se pueden transformar en un brote nuevo. Mientras más viejos, se vuelven más jóvenes. Así es, mientras más viejo un árbol, es más vigoroso. Como Brad Pitt en el misterioso caso de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Battle Something. Es buena esa película, me gustó. Nace viejo y se hace joven. Claro, mientras más tiempo pasa, más joven se hace. Así son los árboles, mientras más grandes, más antiguos, más vigorosos se vuelven. Y eso se puede notar porque crecen a un ritmo más rápido. Pero no en altura, porque por la gravedad, como tienen que levantar humedad desde el suelo hacia arriba, sí. Han estudiado árboles que son súper altos, así los récords, qué sé yo, y ven muestras de hojas de la parte superior y son como menos turgentes, o sea, tienen menos capacidad para retener fluido. Que toda esa humedad hay que elevarla desde el suelo hasta arriba. Me imagino. Entonces, por eso es lo que les da como el límite de altura. Por eso es que no crecen hasta la luna.
Lo que tiene sentido, porque Claro. en la luna no hay sol. Y por eso es que en la luna no hay árboles. Y sol tampoco. Aparte. Claro. Y es lo que tú ¿Te decís. imaginas que te imaginas un árbol que creciera hasta el sol? Con Y una se bomba de prendiera agua. fuego, se quemara. Y claro, después de crecer se quema. Y ese es su ciclo. Se El quema. mundo sería como estos fuegos artificiales que giran. Así como- Sí. Perdón. Lo que tú hablabas antes se llama senectud. ¿Qué es como senil? ¿Volverse senil? ¿Senectud? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa que las células se deterioren mientras más se reproducen? No investigué tanto esto, pero tenía un nombre y era como medio complicado, así que lo quité. Pero sí, no es como nosotros, que las células mientras más se reproducen, más como fotocopias de fotocopias de fotocopias y se van echando a perder. Ah, claro. Los árboles no, todas sus nuestras células se son tal cual como la primera. regeneran. Entonces la pregunta más adecuada sería ¿por qué se mueren entonces? ¿Por qué se mueren los árboles? Y tú lo dijiste, ya me lo spoileaste. Bueno, yo también lo spoileé porque nosotros los matamos. Se cree que en las mejores condiciones un árbol podría vivir potencialmente para siempre. Y mueren por factores externos. Los árboles se pueden enfermar con virus y bacterias como nosotros. Sí, eso es verdad. Sabemos eso. Si tú miras árboles puedes ver así de repente que tienen como bulbos o cosas. O las hojas tienen descoloraciones. Se infectan. Ajá. Y muchas de esas infecciones también afectan a los árboles de cultivo. O sea, a los alimentos que consumimos. Así que es un tema delicado. Costa de Marfil es el productor de cacao más grande del mundo. Y los árboles de cacao están muriendo por enfermedades que apenas han sido estudiadas. Y para el 2020 se calcula que va a haber una escasez de chocolate a nivel mundial. O sea, el chocolate va a ir volviéndose cada vez más caro hasta que va a ser súper difícil encontrar. No. El problema es que para los productores, esas son fuentes de ingresos, su trabajo, es lo que hacen para ganar dinero. Sí. Entonces ellos, como los árboles estos no funcionan, están abandonando las cosechas de cacao y las están cambiando a cosechas de caucho para hacer goma. Así que chicles por lo menos van a haber. Claro, chicles de chocolate. Eso, con sabor artificial a chocolate. Pero bueno, si tú te pones a pensar, Que no hay chicles. así como técnicamente, el chocolate que nosotros comemos no es chocolate. Po. El chocolate tiene que nada de nosotros cacao. comemos, exactamente, es bien poco el chocolate que comemos. Es súper poco de cacao, nada. Un chocolate Incluso- estoy hablando, porque un Milky Way, por ejemplo, esa cosa casi no tiene chocolate. Es una cubierta Milky sabor a Way chocolate. es- Pero cuando uno compra un chocolate, como tú dices, no es mucho el cacao que tiene él. Porque el cacao parece Porque- que es súper amargo. de hecho, por eso le ponen leche y azúcar, Mm. para que quede más dulce, porque cuando tú empiezas a comprar los 80%, 70%, Eso. de ahí como que se empieza a poner... El cacao, chocolate negro, sí. Es rico. Pero sí, el chocolate no tiene tanto chocolate tampoco. No tiene tanto cacao. Chocolate, perdón. Aquí en Brasil, en el mall a veces yo encuentro una tienda que vende chocolates, que tiene bombones de Hora de la Aventura. Y ahí venden unos que son como de 70 para arriba. Como 70, Oh, 80, 90 Legales. de porcentaje de cacao. No sé si es propaganda falsa, Ajá, que nunca puede probé ser. cacao y nunca Claro. probé un chocolate originalmente de cacao. Eso. Entonces, pero sé que es más amargo, en una de esas solamente me dan amargo. A lo mejor si amargura. vas a Costa de Marfil, te tienen cacao puro para probar. Claro, Debe ser la cosa para probar. más horriblemente amarga del mundo. debe ser así. Entonces, en el futuro, bueno, eso ya lo dijimos. Entonces parece horrible que algo así pueda pasar, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado antes. Si has comido bananas alguna vez, seguramente has notado que no tienen el mismo sabor de los dulces sabor a banana o sabor a plátano. El sabor artificial a la banana es distinto. ¿Te has notado que tú comes un dulce sabor a banana y no tiene el mismo sabor de una banana? Es como otro sabor, es como... El dulce no tiene sabor a la banana que uno se come. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es porque el sabor del dulce, el sabor artificial que tiene el dulce, es el sabor que tenía una banana que se extinguió. Tus abuelos, cuando comían banana, la banana que se comían era la misma, tenía el mismo sabor de lo que tienen hoy día los dulces con sabor artificial. ¿Se entiende? Ah,
Por eso es diferente. O sea, no es que el sabor artificial de dulce sea un sabor a banana inexistente. Era un sabor a la banana que tenía antes. Otro tipo de banana. Espera, entonces cuando yo me como un plátano o una banana, No. hoy en día, no es el mismo plátano que se comían hace 50 años atrás, Correcto, por ejemplo. es otro plátano. Es otro plátano. Pero El plátano que se comía... ¿Digievolucionó? No, porque se extinguió. Te voy a decir por qué. Se llamaba Gros Michel. Y el que comemos hoy en día se llama... La banana que uno encuentra en los supermercados se llama Cavendish. El tipo de banana. Ni idea. Era una banana que se llamaba Gros Michel. Y era el tipo de banana que más se exportaba al mundo hasta 1950, cuando las plantaciones fueron infectadas por un hongo que causó que las plantas se marchitaran y murieran. Y ahí fueron. La banana que compramos hoy en día en el supermercado y feria se llama Cavendish. Y aparte de tener un sabor más suave, tiene otras propiedades interesantes, como por ejemplo no tiene semillas. ¿Has notado que una banana no tiene semillas? No, tiene como unas cositas en el Una medio, sombra, así como sí, unas claro. Como lo que pintitas, pudo una haber sido una sombra. semilla. Claro, como si fuera canela, Ujú. una cosa así. Entonces, ¿cómo se reproducen las bananas? Si no tienen semillas. Y la respuesta es, no se reproducen. Oh. Para todos ustedes que están pensando, Claro, no se que íbamos reproducen. a hacer un chiste Ah, de tipo poco... ah. No ahora. Ok. No hoy. No. ¿Qué pérdida de oportunidad, Christopher? No, porque nosotros nos llevamos las bananas en serio. Claro. Llevamos, Y el podcast es para todo público. Próximo punto, cocos. Perdón, estamos hablando en forma seria, ¿no? ¿No? Sí, sí, No era cocos. Perdón. Yo- Ya, volvamos. ¿Cómo se reproducen las bananas? No se reproducen las bananas. La banana es una planta que fue domesticada, así como los perritos. O sea, fue cultivada por generaciones hasta que se eliminaron las semillas, haciéndola más comestible. Porque la banana en estado natural, las semillas son como súper grandes y como que abarcan la gran cantidad de la carne que tiene la banana y no es comestible. Por eso es que tienen que como que manipularla para sacarle esas semillas. Y eso Ajá. significa que todos los árboles de banana Cavendish son clones. Todas las bananas que tú te has comido, todas las bananas que se comen todas las personas en todas las partes son prácticamente la misma banana. Con el mismo material genético, incapaces de reproducirse. Y eso tiene una desventaja. Significa que estos árboles son súper sensibles a cualquier infección y como no se pueden reproducir como especie, son incapaces de generar alguna variación resistente a infecciones. No van a haber versiones de árboles de banana que fueron resistentes a una infección. No, se mueren todos. Y lo peor de todo es que cultivos de Cavendish en Asia y en África, porque esto crece como en el Ecuador, Ajá. ya fueron infectados por otro hongo distinto al que terminó con la Gros Michel. Y los únicos cultivos que quedan hoy en día están en América Central, en Brasil y Colombia. Y estos cultivos están protegidos por la aislación que provee el océano, pero si en algún momento llegan a infectarse algún día, se terminan las bananas, ya no van a haber más bananas. Así de simple. Terminan las bananas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscar otro tipo de banana y manipularla hasta que le saquemos las semillas. Y esto es interesante pensar que uno dice así como que esto no es algo que pase por una negligencia humana, porque nosotros estamos haciendo algo mal o el clima, no. Es porque nosotros en primer lugar no deberíamos estar comiendo banana. No es algo natural que existe ahí para que nosotros vayamos y lo comamos. Es algo que nosotros tomamos y lo modificamos para poder comerlo. Entonces, en primer lugar, no merecemos comer banana. Es algo extra que tenemos disponible por ahora. Así que no la demos por hecho y aprovechemos las bananas. La puedes encontrar entre las frutas, aunque en realidad tampoco es una fruta. Las bananas no son frutas, son un tipo de baya, como las moras, pero gigante. No te creo. Es una baya, ¿no? Las frutas aparecen debajo de una flor. Me destruiste. Las bananas. ¿De verdad? Sí, son una baya.
¿Y por Cuando, qué carajo? una banana es el manojo de bananas. Esa es una banana. Así como una mora, es una mora con todas sus pelotitas. Entonces, cuando tú te comes una banana, es como que tú te comes una sola de esas pelotitas. Entonces es una valla, pero gigante. ¿De verdad? Ujú. Es como un racimo de uvas. No es un racimo de uvas, pero es una valla. Es una valla. Como No una- te creo. Y una cuando mora. dicen, tengo una dieta balanceada con frutas y verduras, Claro. y te ponen bananas, es mentira. Es mentira. Es una porque valla. fruta, claro. Pero bueno, las frutillas y las moras están entre las frutas también ahí. Pero es como que el maní no es fruta seca, es como una legumbre. Como que está ahí, pero lo tenemos ahí. Potatoes, Claro. potatoes. Potatos, tomato. Estamos hablando de las causas de muerte para los árboles. Otra es ataques por hongos malignos, ¿no es cierto? Ajá. Y otra es la pérdida de nutrientes. Minerales del suelo también como que se agotan. Y eso puede también producir, también se puede morir por el cambio del clima. Aunque los árboles crecen lento, tienen que competir con otros árboles y plantas en el área, porque los nutrientes son limitados. Los pinos, por ejemplo, acidifican el suelo, evitando que otras plantas puedan crecer en el área. Y la forma es súper simple, en realidad. Las hojas, esas como agujas que tira el pino, son ácidas. Entonces cuando caen, acidifican la tierra. Y nada crece. Si tú vas a ver un bosque de pinos, no hay hierbas, porque está todo ácido. Es verdad. ¿Y tú sabes lo que es la rotación de cultivos? Sí, que tú en cada estación cultivas cosas distintas en el suelo para que el suelo, después dejas descansar al suelo Exactamente. para que no pierda, Para que no no pierda pierda el vigor y eso, claro, no pierda el el problema vigor, con los eso. pinos es que el pino es explotado por su madera, ¿cierto? Es un Sí. árbol que crece rápido. No hay otro tipo de árbol que ellos vayan cambiando cada ciertos años. Es pino hasta que la tierra ya es tan ácida que no crece nada más y ya la tierra ni siquiera da abasto para pino. Entonces cuando tú ves un bosque de pinos, así como un bosque, estos son lugares como industriales, están ahí los Sí. pinos para explotarlos por madera. Sí. Lo que tú sí. estás viendo ahí en realidad es una especie de desierto que va a quedar a la larga. Que va a quedar En después. cierto de tiempo ya no pueden seguir plantando pino y no pueden seguir plantando nada más. Así que ahí va a quedar la área seca. Y si tú miras bien, de repente cuando uno va en la carretera y ve estos bosques de pino, de repente son 2 corridas de pino. Y si tú miras bien detrás no hay nada. Es como que los tipos dejan las primeras corridas de pino como para que la gente vea verde desde la carretera. Y en realidad es una pantalla. Así como una película del oeste antigua. No hay nada. Es horrible. Así que mal por los pinos. mal para la gente. Los pinos no tienen la culpa, pero los explotan y echan a perder la tierra. Así es la vida del pino. Así es la vida del pino. Y la próxima vez que compres un aromatizador de pino para tu auto, acuérdate. Del desierto que tú estás De los causando y sacrificando. No, Exactamente. ya, y vamos a la última parte. Como vemos, los árboles no son tan distintos a nosotros después de todo. Pero hay algo que aún a nosotros nos diferencia de los árboles, que sería la comunicación, ¿no es cierto? Yo iba a decir barbas. Pero bien. ¿Barbas? Sí. Tienen barbas. Hay unos árboles que tienen así como unas cosas como colgadas, bárbol. como barbas, claro, podríamos decir. Pero por lo menos nosotros nos comunicamos. Pero no, porque los árboles también se comunican entre ellos. Sí. Las plantas también lo hacen y nosotros lo percibimos, de hecho, todo el tiempo. Pero no con el sentido de la vista o el oído, sino con el olfato. Con el olfato. Ajá. ¿Has sentido el olor Yo pensé que los árboles hablaban así. solamente los ants? Como bárbol. Claro, hablan Porque lento. nunca digas nada si no hay que decirlo. ¿Ese no es un árbol del Señor de los Anillos? Sí, el ent. El ant. Bárbol. Bueno, cuando están cortando el pasto, o cortas el pasto, sientes como un olor que sale de pasto recién cortado, ¿cierto? Sí. Ese olor que desprende el pasto, que también lo hacen varias plantas, cuando son cortadas o atacadas, nosotros lo sentimos por el pasto porque es una destrucción masiva que hacemos, un montón de plantas de pasto que vamos cortando.
Eso ayuda a protegerla de los hongos, estimula el crecimiento celular para cubrir las heridas más rápido e incluso es percibido por otras plantas, por otros pastos, que les estimula como endurecerse. O sea, es como que el pasto gritara que algo terrible está pasando y otro pasto es capaz de oír eso y prepararse porque el final se acerca. Pero qué terrible, porque no puede hacer nada, no puede salir de ahí. Tiene algunos mecanismos, se puede endurecer, pasa proteína, no sé, hace cosas que lo preparan para el ataque. Que puede ser una máquina cortapasto o un animal, de repente, una oveja. Oh. Entonces, eso es una forma de comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Se puede decir? Bueno, los árboles son más sofisticados porque los árboles usan internet. Así, tal cual como lo oyes. Bueno, no tal cual como lo oyes. Pero a internet sí. Se nos cayó el carnet. Mamá, mi hermano está usando el teléfono. Pero mamá, ¿por qué estaba usando? Estaba hablando con Stephanie. Solo algunos lo entenderán. La vamos a dejar ahí rebotando. Claro. Si yo te digo que tú dibujes un árbol, yo estoy casi seguro que sería algo así como un tronco café, con algo arriba así como una nube, así como dibujamos las nubes, pero verde, ¿no es cierto? Verde. Y al revés, y la nube es como vertical y esto sería horizontal. Claro, pero usamos el mismo modelo, Exactamente. ¿no? Lo transformamos. O si eres si eres más sofisticado o sofisticada, tal vez dibujes unas ramas y algunas hojas. Claro. Una manzanita por ahí. Pero si eres un artista, tal vez dibujes un jaguar descansando sobre él, mirando el atardecer en el reflejo de las nubes en un lago de Kenia, donde otros animales están tomando agua y un cocodrilo está atacando a una cría de búfalo, pero la mamá le está pegando una patada, mientras una hiena se aprovecha y le roba la presa. Exactamente. O alguien podría pedirte dibujar frutas y tú no puedes hacer una banana nunca más. Claro. Pero se entiende la idea. Un árbol, un tronco y una copa verde. Pero con Sí. eso te está faltando la mitad del árbol. Las raíces que están bajo la tierra, fuera de la vista, pero igual de importante y parte del árbol. O sea, no las dibujamos. No. Como dicen, bueno, en inglés hay un dicho que dice out of sight, out of mind. Como fuera de la vista, fuera de la mente. Fuera de la mente. Claro. O corazón que no siente, corazón que no sufre, corazón que no ve, corazón que no... Corazón que no siente se lo lleva a la corriente, bueno. Eso. Y camarón que se duerme. Eh, es ojos que no ven, corazón que no siente. Eso, ojos Así que no es. ven, corazón que no siente. Entonces, raíces que no vemos, raíces que no dibujamos. Claro. Pero entre las raíces de los árboles, sería como un 90% de los árboles, incluyendo plantas, se extiende una red de hongos que acelera las interacciones entre grandes poblaciones de árboles, incluso entre diferentes especies de árboles y plantas. Las callampas o setas son la parte más familiar de un hongo. Cuando nos imaginamos un hongo, nos imaginamos, ¿no es cierto?, una callampa, una seta. Claro, Mario Bros. Mario Bros, claro. Pero al honguito también le falta una parte, porque la mayoría de su cuerpo está formado por una masa de hilos delgados, conocidas como micelio. Ajá. Y estos hilos actúan como una internet subterránea que se agarran a las raíces de los árboles y unen las raíces entre distintas plantas. O sea, un árbol en tu jardín puede estar conectado a un arbusto a varios metros de distancia, gracias a la extensión del micelio. Es como redes neuronales, ¿o no? ¿Sí? Bueno, claro, es una red. Es una red. Es una internet. Una red. Plantanet. Claro. Micelionet. Y claro, Hongonet. Tiene un nombre, es raro, lo voy a decir después. Al conectarse a la red de hongos, el árbol puede ayudar a sus vecinos compartiendo nutrientes e información. O también sabotear a plantas no deseadas mediante la propagación de químicos tóxicos a través de la red. Un 90% de las plantas mantienen una relación mutuamente beneficiosa con hongos. Cuando colonizan las raíces se le llama microrriza. Y tú lo has visto. O es posible que lo hayas visto. Cuando tú compras una planta en un vivero o en un jardín y lo plantas en tu casa y sacas la planta, de repente ves que las raíces tienen como blancas. Ese es el hongo sobre la raíz. Entonces, Ah. eso es.
el árbol provee al hongo de carbohidratos y a cambio el hongo le ayuda al árbol a absorber agua y le provee de nutrientes. Por la red los árboles pueden ayudar a otros más pequeños a sobrevivir también. Cuando aparecen los brotes nuevos, estos brotes se conectan a la red y reciben carbón, nitrógeno y fósforo de otros árboles de alrededor, de la misma especie. Y lo ayudan a poder salir adelante. Es como, yo esto me lo estoy imaginando como si fuera un patio con pasto, Ujú. porque el pasto no es son un montón de plantitas juntas, Ujú. no Sí, es, sí. o pasto, grama creo que se le llama también en otros países latinoamericanos, Un césped. césped, Pero piensa en Entonces árboles no y es- plantas más grandes. pero Sí. porque realmente parece una cosa así como una red, en realidad ahora que tú hablas Armando, yo me imagino una red neuronal, así como un montón de neuronas conectadas unas con otras, se pasando, en vez de información, nutrientes y Pasan todo, así químicos, como... sí. Si algo le pasa a un árbol, por ahí pasan químicos, así como los hongos, o sea, como el césped se produce este olor. Los árboles, cuando hay estrés, pasan químicos que se distribuyen por la red de hongos. Y otros árboles se preparan para el final. ¿Y se pueden llegar a mover los árboles o no? ¿Se llega a mover un árbol o donde cae crece eternamente? Crecen en forma y buscan la luz, como las plantas. Pero moverse, cambiarse de lugar, no creo. Aunque hay árboles que se mueven, o sea, como el video ese que hice, lo que pasa es que yo la semana pasada fui a ese jardín y tenían Sí, mimosa. ¿Tú sabes la planta mimosa? Que es como una sí, plantita que uno la toca y las hojas se cierran. ajá. Tenían esas plantas. Entonces dije, voy a hacer un video porque también tienen estas plantas carnívoras que son estas chiquititas. Pero resulta que no tenían, Esta- se habían vendido todas las mimosas tú caché que esa plantita que tú mostraste que era de la jarra. como con una tapita, Sí, el jarrito con una tapa, es un Pokémon, por sí, loco. es un Pokémon. Yo Es no me la acuerdo. tercera evolución es Bellsprout, parece que es. Sí. Lo que sí no dije en el video que se me ocurrió después, estas plantas no les interesa que el insecto esté vivo o muerto. Así que si uno tiene una de estas plantas y la quiere No, me da probar, lo mismo. y no quiere hacer que una mosca tenga una muerte horrible, puede pescar algún bicho muerto y ponerlo ahí. Claro, en vez de dejar una Y mosca reciclarla. viva, a su Exactamente. muerte, mátala rápidamente Claro. con un matamoscas. Y eso es, así que, bueno, cosas que no noté, pero leí que hicieron pruebas para probar esto, para demostrarlo. Pusieron diferentes plantas en maceteros versus otras plantadas en la tierra, las infectaron con algunos tipos de infecciones y las que estaban en la tierra, las otras plantas se volvieron más resistentes que las que estaban en maceteros, sin contacto con la red de hongos. Ajá. Murieron todas. Así que si compras plantas, es mejor tenerlas en la tierra que en maceteros. Y esto es lo que yo le puedo ir a decir a mi vecina de por qué mejor ella plante sus plantas en la tierra y se deje de coleccionar maceteros. Claro, de Así coleccionar que maceteros y escucha el episodio quebrármelos en mi 55, baño. claro. Tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Mire, hace 400 millones de años Vamos a conversar, pero yo voy a comenzar del principio. 400 millones de años de atrás. un científico. Ahora, usted me va a decir que no puede sacar las plantas de su macetero. Claro, y es por eso es que yo le pido que por favor no junten sus maceteros y las pongan en la tierra. Te imaginas. Una cosa más. Hay una orquídea que se llama orquídea fantasma. Es una orquídea que, si tú ves fotos de esta orquídea, es como una vara blanca con las flores. No tiene hojas. No produce fotosíntesis. Entonces crece directamente en los árboles y le absorbe la savia. O crece en el suelo, sus raíces se conectan a la red de hongos y de ahí absorben los nutrientes que la red de hongos distribuye de otros árboles. O sea, es un hacker. O sea, se aprovecha Claro, del se sistema. aprovecha del sistema, sí. Así es. Vive de los recursos comunitarios. Sí, se agarra ahí. Es como No, para aquí podríamos pero tener no un unos parásito. chistes muy malos. claro. Bueno, No es un parásito. No se considera un parásito. técnicamente no, pero también se podría considerar un parásito.
Si tenemos en cuenta esas de que está usando los recursos que usa la comunidad, es como conectarse a internet gratis. Es bueno que hablemos de que aclaremos de que no estamos hablando de hongos. Hablamos de hongos, pero el tema no es hongos y el tema no es flores, Sí. que son otras cosas, Ajá. que es distinto de frutas. Claro. Y berries. Porque ahora que tú hablaste de la orquídea, yo me acordé de esa, parece que ese tulipán que se demora 7 años en abrir. Una cosa También. Sí. Eso, la razón o la ventaja, años. la ventaja evolutiva que tienen ese tipo de seres que tienen como un ritmo totalmente distinto, es que hacen que pierdan sus depredadores. Por ejemplo, las Sí, cícadas estas que porque crecen los cada depredadores 14 se años. mueren esperando. Claro, no saben qué diablo es esto. Sí. Entonces me imagino que por eso será. Aunque esa planta creo que tiene olor a muerto, es horrible. Sí, es como la Sí. peor cosa del mundo. Sí, qué horrible. O sea, qué interesante. Interesante esperar 7 años Para para verla, decepcionarte. claro. para Para- oler a claro. un olor a muerto. Eso. Huele a la tía Ruth. Entonces, bueno, mientras más aprendemos de plantas y árboles, cambia nuestra percepción sobre ellos. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente están plantados ahí creciendo en silencio, insensibles a cualquier daño. No les debemos respeto por ser antiguos, sino que son seres complejos que con necesidades variadas y expuestos a desafíos tal cual como los demás seres vivos. Y aquí alguien que es vegano podría llegar a pensar de que, chuta, ¿y qué diablos como ahora? Porque no me gusta hacer sufrir a los animales. Y te das cuenta que en realidad se estás comiendo plantas, Sí. no son unos seres inertes que están ahí. Así que, a lo mejor en el futuro, en un intento por ser moralmente responsables con el medio ambiente, vamos a terminar consumiendo así como unas preparaciones químicas, unas barritas de nutrientes preparadas en forma artificial para no hacerle daño a nadie ni a nada. ¿Y eso lo vamos a sacar de dónde? Bueno, así como las pastillas con vitaminas y cosas, no sé, hacerlos químicos, hacerlos nosotros mismos. Nosotros fabricar todo lo necesario en una barrita así que tú te comes. ¿Te acuerdas que sabores. hace un par de años atrás dijeron que el McDonald's tenía carne de res porque res significaba cosa y que en vez de tener vacas o cosas del Sí, estilo tenía estaban unos clonando? seres, claro. Pero Claro, resulta que hacer que- eso hubiera sido mucho más caro que simplemente usar Mucho más vaca. caro que cebar vaca. No tiene sentido. A menos que no quieras hacer sufrir a nada, pero cualquier cosa que tenga un sistema nervioso, porque Ya sea está complejo, ya como ¿Será que... ¿Será que un día vamos a producir especies como así como tumores? Imagínate. Claro, un tumor. A lo mejor que crece Un en tu mismo tumor. cuerpo. No, porque necesita que sea externo. Claro. ¿Sí? Que sea como Debe un ser tumor claro, irradiado con no eso. sé, O a lo mejor jugo. una cosa química totalmente artificial. Y tú te la comes y tienes todos los nutrientes como una especie de jalea. Así que te comes y te alimentas. Qué horrible. ¿Sí? Eso, como en la película Brasil, cuando van al restaurante en el futuro y les dan así la comida, es como cuando te dan helado, que es como una bolita de helado, pero esa es la comida y al frente del plato una foto de lo que se supone que es, de lo que representa. Tú te lo comes mirando la foto y así tu cerebro como que hace la relación Ya hace la del relación. sabor con lo que tú en realidad estás Como en- comiendo. Es como en Matrix. ¿Te acuerdas que en Matrix hay una escena Sí, hacía en Matrix 1? un embute, Matrix 1. un embutido. Tenían una avenita con Sí, alguna cosa. ya. Pero yo me estaba acordando de la otra escena donde el gallo que los traiciona, que parece que es Stenfield, sí, quería no me saborear acuerdo el nombre. Quería saborear el... Decía así como, estaba comiendo con el Smith ahí un bistec y le dice así como, esto yo sé que esto de aquí es mentira, Sí, pero mi sistema nervioso y todo me dice que es delicioso. sí, lo disfrutaba Quiero igual. Claro, me quiero olvidar de que esto... Claro, y así lo hacemos. Bueno. O sea, no es que la gente que no sea vegana disfrute. Cuando nosotros nos comemos una carne, no estamos así, jaja, maldita vaca, qué bueno que moriste. No, Espero que haya sufrido. claro. No, nosotros esa parte como que la ignoramos y la carne viene del supermercado y punto. De ahí para atrás no nos preocupamos mucho. Porque se Y nos empezamos a cambiaron preocupar. los- Porque si tú empiezas a Ahí preocupar de con- todo, no puedes comer nada. Ahora ya no puedes Ahí- comer plantas.
Hay un capítulo de Los Simpsons que compran una langosta Ah, y la van a cocinar y no sé qué cosa. Y al final del capítulo la cocinan y todo. Y Homero como que se come la langosta llorando. parece que lo vi, pero me acuerdo de esa escena, ¿no? Es como que, claro, es Claro. como... Está delicioso. Y come. ¿Por qué tiene que ser tan rico? Eso. Ya, ¿quieres agregar algo? ¿Te gustan los árboles? Me gustan los árboles porque me acuerdo de los Ents y los encuentro genial. Un abrazo a todos. Es todo lo que tenemos para... Y aquí es donde yo te digo, pues yo creo que deberíamos escucharlo en tiempo real nosotros dos para poder Imagínate recordar qué qué fue meta lo que sería dijimos. darle comentario a un episodio de un podcast propio. ¿Cierto? En esta Sí. parte me acuerdo de que estoy... Claro, No, tendría que cambiarle un poco la voz porque si no es una confusión. qué malo. Ya, bueno, pasó 1 hora y media, estamos de vuelta. Espero que les haya gustado el episodio. Qué entretenido. Qué entretenido, sí. A ver, algunas cosas que hablamos. Déjame contar una y después tú me cuentas de la anécdota Muy bien. de la otra. Ya. Hablamos de la crisis del chocolate, porque supuestamente ya no iba a haber más chocolate, que se iba a acabar como en 2 años, en 1 año más, y que este episodio fue del 2018. Entonces, ¿qué pasó con el chocolate? Bueno, te cuento. El nombre completo del árbol que produce el chocolate, y esto no es broma, se llama Theobroma cacao. Entonces sí es broma. Es Bueno, broma, cacao. Bueno, sí, no. Y es por nombre. En el episodio comentamos sobre artículos que indicaban que nos íbamos a quedar sin chocolates muy pronto, especialmente en uno de Business Insider, creo que fue donde encontré eso. Pero hay un artículo de USA Today que dice, no, el mundo no se quedará sin chocolate para el 2050. Resulta que una de las científicas que hizo el estudio, Megan Hodge-Tracer, dice que desafortunadamente el artículo original despertó el interés de los medios, contenía información errónea. En el artículo se indicaba que estarían tratando de crear árboles de cacao resistentes a altas temperaturas, pero en realidad lo más importante es hacerlos resistentes a hongos y virus. Para eso están usando CRISPR, para editar genes de los árboles haciéndolos más resistentes. Qué loco. ¿Tú sabes lo que es CRISPR? Sí, creo que hasta recientemente vi un artículo, fue como un papel de 200 páginas acerca de los peligros de CRISPR, pero me dio tanta mamera leerme las 200 y pico páginas. Bueno, yo grabé un segmento de 3 minutos sobre qué es lo que es CRISPR, la parte más básica, así que lo voy a insertar acá para que lo escuchen ahora. CRISPR es una tecnología que permite editar genes. Originalmente es un proceso que ocurre naturalmente en el sistema inmunológico de bacterias y les ayuda a protegerse de ataques de virus. La versión natural tiene 2 componentes: recortes de secuencias de ADN que se llaman CRISPR, en inglés Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En español el nombre sería como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas regularmente interespaciadas, RUPCARI. Una de las descubridoras es la bioquímica Jennifer Doudna, una de las primeras en sugerir que este mecanismo de inmunidad en las bacterias podría aprovecharse en la edición de genes. El segundo componente es Cas, unas proteínas que cortan pedazos de ADN como si fueran tijeras. Imagínate las proteínas como si fueran mini robots o nanobots. Cuando un virus invade una bacteria, Cas corta un pedazo del ADN del virus y lo enlaza con la serie de recortes palindrómicos, el CRISPR. Con eso queda un registro, una muestra de la infección en el registro de CRISPR. Luego, la muestra de ADN del virus es replicada. Esta molécula es tomada por otra proteína llamada Cas9. Cas9 ahora se pasea por la bacteria como patrullando. Si se encuentra con un pedazo de ADN, lo compara con el que lleva. Si es igual, o sea, si es el de un virus que está invadiendo de nuevo, Cas9 lo destruye. El avance científico ocurrió en el 2012, cuando científicos descubrieron cómo hackear CRISPR para que no solamente ataque ADN de virus, sino que cualquier ADN en cualquier organismo. En el laboratorio pueden cargar un Cas9 con la molécula de ADN que quieran y luego soltarlo dentro de una célula. Cas9 revisará el ADN y destruirá cualquier segmento que coincida con la muestra. Luego, la célula naturalmente intentará reparar el segmento perdido. Esto lo hacen otras proteínas llamadas nucleases, que si son cargadas con plantillas de ADN, son capaces de reparar el gen dañado o incluso cambiarlo por otro nuevo. Así, la siguiente vez que una célula se divide, las 2 nuevas células conservan la edición.
La habilidad de poder corregir errores en el ADN significa que por medio de CRISPR se podrían crear nuevos tratamientos para enfermedades genéticas, como fibrosis cística, anemia falciforme o incluso ceguera. Hay más de 350 enfermedades que causan ceguera y problemas de visión que están atribuidas a factores hereditarios, como albinismo, cataratas o glaucoma. Y como no está solamente limitado a seres humanos, se puede usar en otros animales o incluso plantas. Por ejemplo, para que árboles hagan frutas más grandes, mosquitos que son incapaces de transmitir malaria o incluso hacer células cancerosas más sensibles a la quimioterapia. O sea, CRISPR también podría ayudar a curar el cáncer. Pero es una tecnología nueva que todavía está siendo desarrollada solamente en forma experimental. Por la forma en que el genoma funciona en conjunto, la modificación de una sola molécula de ADN podría causar consecuencias inesperadas a largo plazo. Pero mientras más se avanza, más cerca estamos de poder aprovechar este proceso natural de las bacterias en nosotros mismos, en otros animales o plantas. El mundo no se va a quedar sin cacao, pero por el aumento de precios es posible que en el futuro no haya suficiente cacao barato. Así como una barra de chocolate en el supermercado vale ¿cuánto? 80 centavos. Sí. A lo mejor va a valer unos 50, no sé. Ok. O en una estación de gasolina $10 en vez de $8 que vale. Bueno, como ustedes habían dicho, muchos ni consideran eso chocolate, por lo que es puro azúcar mezclado con... Tiene como que 2% de chocolate. Sí, 2%. pero yo estaba pensando en este chocolate que no me acuerdo el nombre, que parte con H, que es como una barra de chocolate. No estoy pensando en una barra de dulce. ¿Toblerone? Toblerone es chocolate. Ok. Hay barras de chocolate que venden. Que tiene cacao. Es cacao mezclado con azúcar y leche, porque el cacao parece que es bien amargo. Sí. El chocolate oscuro creo que es el que tiene más porcentaje de cacao. Claro, porque es medio amargoso. Sí. No hay nada más chistoso que ver a un niño pensando que va a comer chocolate, pero es chocolate oscuro y es como cuando alguien se mete un limón a la boca. Por primera vez. Sí, exacto. Y el chocolate blanco, eso sí que es lo más falso del mundo, ¿no? Sí lo es, pero admito, voy a ser un hereje en este sentido, pero yo amo ese el sabor a vainilla, es uno de mis favoritos, entonces el chocolate, white chocolate, sabor. Parece que ayer comí algo de chocolate blanco. Ya, en el episodio, también hablamos sobre las bananas, pero antes cuéntanos sobre la terapia de árboles, no sé cómo se llama. No sé por dónde entrar, pero voy a... Ok. Entra por la puerta del recuerdo. Ay. Regresemos entonces a las páginas pasadas. No, pues en el pasado, cuando era joven... ya no lo es. Mis padres obviamente se divorciaron, como era de costumbre en los 90, y como era de costumbre en los 90, era de esos divorcios amargos, de esos que dolían, esos que lo dejaron a uno traumado, nada como los modernos donde, niños, su mamá y yo ya no nos queremos, pero los queremos a ustedes mucho, entonces los voy a ver cada otra semana, pero sí, Gloria, Kevin, todo va a estar muy bien. Y si se sienten mal, busquen un video en YouTube de cómo manejar la situación. Sí, no. Pero entonces sí, tuve una terapeuta de niños que durante nuestras reuniones me diagnosticó a mí una serie de terapia que involucraba mucho aspecto creativo, que creo que es algo común para los niños, especialmente por lo que están en una etapa donde no saben ni reconocer o expresar emociones extremas como la angustia o el miedo, ¿sabes? Cosas de ese tipo. Entonces usan, y yo no soy terapeuta, pero es lo que tiene sentido cuando lo pienso, Armando, y es que en muchos casos la expresión, digamos, cosas como el dibujo o el contar cuentos es fundamental para ayudar a gente que ha tenido trauma, ¿no? Porque en lugar de que ellos tengan que admitir o decir cosas propias, si se cuenta por una narrativa puede ser un poco más fácil de que salga. Es como eso del muñequito, sí, pero, dime en qué parte te tocó. Aquí. Acá. Estoy buscando mi Funko Pop de Skyrim. Sí, uy. Bueno, entonces sí, hubo mucho de dibujo y de cosas de ese tipo,
Pero un aspecto curioso de la terapia que me habían presentado Ujú. involucraba un sentido de relación con árboles. Entonces, suena súper raro, suena súper hippie, especialmente si ustedes ya son de la generación que vieron a el movimiento de Free Love y lo demás. Suena súper similar. Ajá. Eso no lo niego. Pero entonces la Creo señora me que... decía, ujú. ve a un parque, o íbamos juntos a un parque, y la rutina era encontrar un árbol y primero presentarse. Imagínense Ajá. ustedes la escena de Harry Potter donde el man se encuentra como con un grifón y tiene como que agachar la cabeza y hacer como que una Ah, introducción así toda, toda X. ya. Pero entonces era eso, ir a un parque, encontrar un árbol Y y hablarle. hablarle. Me llamo Así, Cristian, ¿y tú lo estoy... tratabas de usted o de tú? ¿Mm? ¿Tú lo tratabas de usted o de tú? Tú probablemente. Señor árbol, Vos. vos, vos que estás Entonces ahí sí, plantado. era primero parte Mm, de comunicarse con el no, árbol y sí. expresar emoción. En los problemas que a los árboles no les gusta juntarse con gente. ¿Sabes por qué? Creo que Porque siempre los dejan plantados. ¡Ay! ¡Wow! Chiste malo del episodio del 2022. Ya, check. Listo, hecho y concuerdo. Qué mal chiste ese. Los dejan planteados. Ok, sí, entonces en muchas de los encuentros era o con árbol distinto o el mismo, pero era dejarse sentir y como que expresar los pensamientos, la emoción Mm, y ayudó a cierto sentido. Estaría mintiendo si dijera que no lo hago todavía. No es algo como que yo busco cuando me siento mal o algo así, pero digamos, si estoy por fuera, si estoy en una caminata silvestre, estoy mm. campeando, lo que sea, ahí de vez en cuando me da por darle un abrazo, aunque no estoy ahí teniendo las conversaciones enteras. Mira, el día de hoy me desperté a las 8 de la mañana, casi se me riega el café en el pantalón. No, ¿Eso pasó hoy día? ayer día. Ah, Pero eso sonaba es, no man, ficción. es... Oye, hay gente que le habla a los seres queridos que están muertos, ¿no es cierto? Y hay gente que reza, que ora y le habla a Dios. O hay gente que le habla a los en Oriente, sí, a los ancestros. Claro. Entonces, eso de tener una visión como de hablarle a alguien, eh, bueno, yo por lo menos hago el podcast, así que le hablo a la gente imaginaria que espero que me escuchen. Pero diría que no sería lo mismo, Armando, porque ten en cuenta que los árboles están vivos, no son un concepto, no Claro, son una claro. idea. Entonces, Entonces, exactamente. Entonces, la conexión ahí es mayor todavía. Y tiene precisamente. sentido. Y Y a un nivel más, se ha probado de forma científica que las plantas reaccionan a ondas sonoras. Es más, hay varias culturas, incluso, y me acuerdo, hasta lo mencioné en peor caso en el pasado, una de las curiosidades que les enseñaron los nativoamericanos a los europeos cuando llegaron acá, a este continente, fue que durante el proceso de farming, cuando están ujú, cuidando de de sus granjas. crops, cantaban y hasta les recomendaban a los europeos, canten cuando estén pasando Ujú. por las plantaciones de lo que sea. Y ellos, ¿qué voy a cantar? ¿Para qué? No entendían, decían que era pura, como que, no sé, Mitología, sí, algo así, folclore. una cultura toda rara, folclórica. Pero hoy día sabemos que creo que fue a principios del 2000. Si alguien sabe cuándo fue exactamente, me pueden corregir, pero fue un estudio hecho por una universidad estadounidense donde se probó que las plantas tienen reacción. Incluso se podría decir que les gusta tener esa clase de estímulo, es un Ujú. estímulo. No es que, es mi canción favorita, esta planta me Mm, dijo que le gusta la canción de Billie Eilish. No es eso, es más basado en ciencia. Entonces, de igual forma, creo que me gusta pensar que hubiese habido un sentido de mutualismo con un árbol si yo ahí agotándolo por media hora contándole lo que me pasó el día pasado, que aunque me hace sentir bien a mí también, como que claro, repelé todo eso, lo saqué, ya lo sí. liberé, que el árbol también de pronto obtuvo algo beneficioso.
un estímulo. Está bonita la idea. Pero acá, acá en peor caso no estamos para cosas bonitas. Estoy pensando yo, la mitad del árbol está bajo tierra, así que ¿cuál es el árbol? ¿A qué le hablas tú? ¿Al tronco? Es como, sí, no. A lo mejor le estamos hablando al trasero y no tenemos idea. Es que equivalente me refiero. La próxima vez hago un hueco en la tierra y me claro. y toco las raíces. Tienes que meter los dedos ahí en la tierra y hablarle. Sí. Sería interesante ver un experimento, poner varias plantas en diferentes lugares, unas con silencio y otros con diferentes tipos de música. Sí, sería súper chévere. Una tocando peor caso todo el tiempo. Yo diría, de los dos, la única persona que tiene casa no soy yo. Entonces, si alguien tiene el recurso para hacer dicha prueba, serías vos. Y no solamente eso, tienes que tener cámaras que estén separadas sónicamente, porque no se puede hacer. Sería complicado. Vamos, hacer hagámoslo. Esa prueba. Para el próximo año lo tenemos listo. Ya. Puedes hacerlo separado. No sé. Ya. Ya, eso es. Terapia con árboles. Vayan, abracen un árbol. Malditos treehuggers. Hay una... Bueno, tú sabes, yo soy escéptico y todo eso, pero por alguna razón misteriosa hay un lugar donde yo salgo acá y es justo donde está el arsenal de Redstone, al lado de donde está la instalación de la NASA, el museo, que todavía no voy. Bueno, hay un montón de árboles acá en Alabama por todas partes. Pero hay un montón de árboles. Y siempre como que paso por hay como un paso sobre nivel, entonces no paso como medio alto y ver los árboles así como más o menos verlos de la altura. Wow. Y hay un montón de árboles ahí y yo los miro. Y los observo y veo a uno que está como medio chueco, con una forma particular. Y noto la forma que tiene. Y pienso, ese árbol ha estado ahí por 20 años. O sea, es el mismo árbol que está ahí. Pero cuando uno mira esos árboles ve como una masa. Nadie nota, a lo mejor nadie ha notado ese árbol que yo estoy mirando ahora. Y siento como una conexión especial ahí, o algo que me estoy dando cuenta de algo que está como invisible. Ajá, te capto, porque nadie le toma atención. Pero ese mismo árbol está ahí, y ahora que estamos hablando está ahí, y cuando Nebo estaba ahí, va a estar ahí mañana, y va a estar ahí en 10 años más, es el mismo árbol. Es tonto lo que estoy diciendo, porque así son todos los árboles, pero es como que no notamos lo único que cada uno de los árboles es. Sí. Que cada uno tiene formas diferentes. Eso es un punto bien interesante. Y con tu permiso, algo que, no sé, ¿qué opinas tú acerca de la percepción del tiempo cuando vienen las plantas? Es totalmente diferente, dependiendo de las plantas, pero es mucho más lento la reacción que tienen. Algo que es muy chévere, que aprendí de algo que leí en en fantasía, fue basado obviamente en algo que no es cierto, pero la interpretación de cómo fue escrita me quedó súper fijada, quedó ahí permanentemente grabada en mi mente. Y fue en la serie de Una canción de hielo y fuego. En varias ocasiones hay árboles que muchos usan como que para referirse a los dioses antiguos. En fin, eso no es lo que importa. Pero lo que me llamó curiosidad, lo que me llamó atención al tema fue que una vez los árboles se usaron como un medio para ver el pasado y el futuro. Y de la forma que lo trataron de explicar fue un ser humano percibe el tiempo en forma lineal, pero lo llevaron a un nivel más. Es decir, dijeron que las personas somos como un pez en un río. Y el río vamos con la corriente. Entonces lo único que vemos es lo que está al frente de nosotros. Los árboles, en su lugar, son como una piedra en el río. Entonces el tiempo, todavía con la analogía de ser el río, sigue continuando, pero la piedra está fija. Entonces, no sé, se me hizo curioso ese ejercicio mental. Obviamente no es que tenga ahí poderes supernaturales que uno pueda pasar por el tiempo, lo que sea así. Eso sí, obviamente ya fue el libro. Pero sí, es como que uno está fijo, uno está, como dijiste tú, planteado en el mismo lugar y uno ve pasar como que el transcurso de los eones. Porque, como dijeron en el episodio, los árboles podrían vivir por muchísimo más si no fuese por intervención humana. Sí, y hay árboles bien antiguos, como vimos en el episodio, que están desde antes de que el hombre llegara a América. Sí, esos ejemplos que mencionaron, especialmente el de por allá en Chile, me dejó boquiabierto. Sí, son súper antiguos. Ahí están. Pasando a otro tema, también mencionamos sobre las bananas, que a varios les gustó esta parte de las bananas porque no sabían varias cosas sobre las bananas. Yo tampoco. O los plátanos.
Bueno, yo tampoco antes de haber investigado eso. Gracias por el caso. Mencionamos también que las bananas se podían extinguir, y eso es verdad. El 99% de bananas en el comercio son del tipo Cavendish, una industria de $25 billones. ¿Eso significa que ganan 25 billones al año? Por Cuando dicen, banana. una industria de... por banana, wow. ¿Quién pagará la diferencia? ¿Cuánto vale una banana? ¿$10? Esa es una parte de la serie, está Arrested Development. No sé si lo has visto. Bien. En esa es donde está Sofía Vergara, ¿no? No, esa es otra. No, es donde está este cabro que es del... no me acuerdo. Está la voz de Batman. No, es donde está el cabro este que hace el... Scott Pilgrim vs. The World. Ese mismo. Sí. Ese joven. Sí, y la mamá es como bien rica y no tiene idea de conexión así. Cuando le dice, ya, pero una banana, ¿cuánto vale una banana? ¿$10? Como que, wow. ¿cuánto va a costar? Bueno, entonces las bananas están siendo afectadas por una enfermedad que se llama enfermedad de Panamá, que es causada por un hongo que se llama Fusarium oxyporum. El año pasado, en el 2021, científicos australianos desarrollaron una banana resistente a la enfermedad de Panamá modificándola genéticamente. Pero en Europa, los GMO, o organismos modificados genéticamente, son regulados, así que limita a los productores. Granjas en Sudamérica tienen que tomar serias medidas contra el hongo y cuando se encuentran con una sola planta que está infectada, tienen que destruir hasta 137 hectáreas de plantación o 340 acres. O sea, como 13 cuadras a la redonda de la planta infectada. Por solo una infectada. Una infectada. Hacen eso. ¿Por tienen precaución? Por precaución. Después queda un área así como estéril. Ajá. Después queda un área como de buffer, que es como súper controlada, con rejas, nadie pasa ahí y se observa así bien detenidamente. Y fuera de esa área ya se puede plantar de vuelta. Es que los hongos no pasan por rejas, tienes razón. No, para que la gente no pase, porque la gente tiene que ponerse ropa especial, botas especiales, claro, tienen que cambiarse, pasan por unos líquidos que limpian las botas y después cuando van a las plantaciones hay como unos caminitos de cemento por donde tienen que pasar para no tocar la tierra. Eso es como cuarentena. Es así, pero es todo el tiempo, en Colombia y Panamá. No, en Colombia y Costa Rica. Vehículos que entran los limpian también con líquidos, así como si fuera cuando el COVID recién partió, así todo limpio y súper estéril, para proteger las bananas del hongo, porque como vimos en el episodio, las bananas son clones, entonces no hay variedad genética ahí. Una banana se infectan todas. Ninguna banana va a producir no va a aparecer ahí una mutación que va a hacerlas resistentes. Las bananas no tienen semillas. Entonces, no es que así como que ya las semillas de este año las plantamos de nuevo y crecen de nuevo. Claro. Creo que las cosechan 2 veces al año también. Parece, no estoy seguro. Parece que no sé. Olvida lo que dije. Olvidado. No quiero que alguien diga eso. Oye, pero como dicen, desinformación. Entonces, la cuestión es que no tienen semillas las bananas. Entonces, cada banana que tú te comes es un clon de la otra banana que te comiste 10 años atrás. Sacan pedacitos de la planta y esos son los que plantan de nuevo y sigue creciendo la planta. Es la misma planta. Entonces es súper delicado. Por lo menos me hace sentir bien de que hay solución por la parte científica de que no se van a extinguir las bananas totalmente, pero van a seguir existiendo. Yo no sabía y sí me dio, me dio cosa porque no sé si te gustan, pero acá uno de los dulces bien populares es el Laffy Taffy, esa como goma, es casi como chicle, pero digerible. Y uno de los más populares o los que siempre terminan en las bolsas de Halloween de los niños que no quieren comérselos, son los amarillos, los de banano. Y tienen un sabor, pero que no sabe a banano. Yo siempre dije, esto me gusta, pero no es un banano, esto no me sabe a fruta. ¿Por qué dice banana? Sí. Yo no sabía que era de otra versión, de la versión pasada. Claro, de la versión original, que curiosamente es súper fácil hacer el sabor en el laboratorio. Mi ex esposa era ingeniera en alimentos. Oh, nice. Me acuerdo que me contó que es uno de los sabores más fáciles de hacer en el laboratorio, así que los nuevos estudiantes siempre van a una de las clases a recrear este sabor. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué loco! Bueno, eso es. Encontré un video bien interesante en Business Insider. Lamentablemente está entre inglés y español.
porque como es de Colombia, entrevistan a gente que habla español y lo ponen subtítulos. Así que igual lo voy a compartir en la descripción del episodio y te lo voy a mandar después si lo quieres ver. Buena idea. Uh-huh. Y por último, en una parte, Christopher pregunta si hay árboles que caminan. ¿De acuerdo? Uh-huh. Si tú buscas en YouTube vas a encontrar videos mostrando árboles moviéndose en la distancia. Pero esos son efectos de vientos fuertes que levantan la tierra. Hay partes así como que, tú sabes, la tierra se levanta de repente. Incluso hemos visto árboles que se tumban después de una tormenta y queda el pasto ahí tirado como si fuera una especie de alfombra. Claro. Pero en el video dice, mira, está respirando. Así, no, es que se está moviendo. Bueno, y hay otros que son efectos de computadora. Porque si se moviera un árbol de verdad, no sé, pues quedaría evidencia de dónde está el árbol ahora, si no es una cosa chica. No. Bueno, la cuestión es que los árboles capaces de movilizarse han sido siempre parte de la ficción. Y Tolkien cuenta sobre los Ents. Tú sabes el origen de los Ents. En la antigüedad, antes que existieran los hombres, había una raza arbórea que fue inventada por Vala Yavanna, que parece que es como una especie de diosa. ¿No? Yo no sé. Sí, en el canon del lore del Señor de los Anillos, creo que los Ents fueron parte de la primera era. Sí, pero y luego su esposo Vala Abuelé creó a los enanos. Y Yavanna se molestó porque a los enanos les gustaba cortar árboles porque necesitaban buscar leña para abrigarse. Entonces Yavanna fue a hablar con otro dios, ¿son dioses estos? Se llama Manwë. Y le contó que todos los animales pueden correr y escaparse, pero los Ents no pueden. O los árboles no pueden. Entonces Manwë le ayudó para crear a los Ents para que se pudieran mover y escaparse de las hachas de los enanos. Así que Yavanna regresó con su marido y le dijo, ahora deja que tus hijos se cuiden porque caminará un poder en los bosques cuya ira despertarán a su propio riesgo. Uh-huh. Ese es como aparecieron los Ents. Fuera del mundo de la ficción, los árboles no cuentan con estructuras para poder moverse así tan rápido. Y no solamente hablo de estructuras, sino que la capacidad de poder mantener un equilibrio, sería súper complicado. Se necesitaría un cerebro, no sé. Pero sabemos que crecen lento, como hemos dicho varias veces. Podría ser que en realidad sí se pueden mover, pero es tan lento que nosotros no alcanzamos a percibirlo. ¿Posible? Resulta que en Costa Rica hay una especie de palmera que tal vez pueda caminar. El árbol se llama Socratea exrojiza, comúnmente llamada palmera caminante. Es nativa de las selvas tropicales de América Central y del Sur. El árbol supuestamente camina de la sombra a la luz del sol, echando raíces en la dirección en que quiere viajar y luego permitiendo que las viejas raíces se levanten al aire y mueran. Algunos dicen que el proceso toma un par de años, mientras que un paleobiólogo sugiere que el árbol se mueve 2 o 3 centímetros por día. La historia de la palmera camina, o sea, la idea es que este árbol, bueno, déjame continuar. Dale. Explicarte cómo funcionan las raíces. La historia de la palmera caminante ha sido compartida por guías de la selva tropical durante años. Fue sugerido por primera vez a la ciencia por John Bodley en 1980, en una revista de la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación. El Dr. Bodley informó que la palma usa sus raíces para alejarse de su punto de germinación, si otro árbol le está dando sombra. De esta manera, el árbol puede alejarse de los obstáculos que son un gran peligro para las palmeras inmaduras. Más reciente, Peter Brzezinski, paleobiólogo del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Academia Eslovaca de Ciencias de Bratislava. Ok, dilo rápidamente 10 veces. Afirma haber visto este fenómeno de primera mano. Sin embargo, otros científicos insisten que la palma que camina es solo un mito. El biólogo, Gerardo Ávalos, no sé si lo dije bien, disculpen ahí, publicó un estudio detallado sobre Socratea exorgiza, donde observó que el árbol no puede caminar porque sus raíces no se mueven. Pero este árbol tiene un sistema de raíces únicos. A diferencia de otros árboles que sus raíces están completamente ocultas bajo la tierra, la palmera caminante tiene un sistema de raíces muy alto que crece hacia afuera de la base del árbol, a varios centímetros del suelo. Con el tiempo, a medida que el suelo se erosiona, algunas de estas raíces mueren y se forman nuevas raíces. O sea, está el árbol y las raíces crecen de la base, digamos 1 metro, 3 pies, y esas ahí entran en la tierra. Wow. Eso tiene como una especie de araña. ¿Sí? Sí, ahí lo veo.
Sería normal asumir que el crecimiento se produciría en la dirección con mejores condiciones, por ejemplo, al lado de la luz. Donde hay más luz, crecen mejor las raíces, y así dejando morir las raíces del otro lado, que es más oscuro. Pero investigaciones como las de Ábalos sugieren que esto no produce ningún tipo de traslación en los árboles. Los científicos continúan estudiando esta palma y su único sistema de raíces. Algunos creen que las raíces permiten que el árbol sea más estable que en áreas pantanosas. Otros sugieren que las raíces en zancos permiten que la palmera crezca más alta para alcanzar la luz sin tener que aumentar el diámetro del tallo, porque parece que mientras más alto, más diámetro tiene que tener el tallo, pero si está montado sobre las raíces puede llegar más arriba sin gastar tanta... La biomasa no tiene que ser tan alta. Ok. Pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada y la habilidad de la palmera caminante permanece en el misterio y especulación. Pero con solo ver la planta, la descripción que le diste está al 100, pero verla, en lugar de tratar de imaginarla, invoca en sí la imagen de un tipo de alguien que podría caminar así de la forma que se describe. ¡Qué chévere! Pero la idea no es casi como que la planta esté caminando, sino que la idea original es como que ya a este lado hay luz, entonces va a crecer acá, va a crecer mejor, y va a tirar la raíz y va a crecer y se va a enterrar. Y las raíces que están atrás se van a morir. Entonces la palmera como que tiene que buscar se desplazaría un poquito hacia el lado donde está creciendo, pero en realidad no se mueve. Diría como que caminar en el sentido de lo que interpretamos nosotros, pero es más movimiento, es como que movimiento con otro propósito, no caminar como lo usamos nosotros. Habría que ir a la selva, plantar algo de referencia, unos postes de referencia, medir. Ayúdenos en el Patreon de Peor Caso, por favor, porque los tiquetes a Costa Rica. Y después volver y que nadie le haya tocado ni haga trampa de mover las referencias. Qué loco. Y no medir sabía de nuevo. De nada de esto. Sí, pero me parece que no. Bueno, la cuestión es que, como digo, sin duda sigue atrayendo turistas, creando riquezas para los hombres. Claro. Pero la verdad es que nuestro mayor tesoro es la variedad de la vida en nuestro planeta. Solemos enfocarnos solo en animales, especialmente mamíferos, pero existen 8 millones de especies de plantas en el mundo y lamentablemente 1 millón de ellas están en peligro de extinción. Y tal vez hay algo que tú y yo podamos hacer para prevenirlo. Y todo parte con aprender sobre ellas, llenarnos de asombro y apreciar cada especie que enriquece nuestro planeta Tierra. Pues no, el episodio en sí, siempre quise participar en él, me acuerdo cuando lo grabaron, pero... ¿Tú crees entonces, qué opinas tú sobre la idea de que los árboles nos están farmeando a nosotros las personas? Esa es una teoría que aparece en este libro de Yuval Noah Harari. Es como que nosotros vivimos por mucho menos tiempo en comparación a un árbol. Bueno, no, el hecho que los cultivos, estas plantas son mucho más exitosas que antes gracias a nosotros. También. Entonces ellos nos farmean a nosotros a ellas. Un sentido mutualista, qué chévere. Y estamos... ¿cómo se llama? El libro que se llama Sapiens. Ese libro es buenísimo. Es buenísimo, uno de los mejores libros que he leído. Sapiens. Es súper bueno ese libro. Está en español y en inglés, en Audible, si lo quieres escuchar. Y yo me lo quiero comprar en físico, pero es medio caro. Pero es a color y está hecho también de papel cuché, que lo hace súper, es como papel de revista bien brillante, con imágenes a color, es súper pesado y grande. Pero es buenísimo ese libro, es increíble. Ahora sí se siente ahí como habla sobre la evolución del ser humano y cómo en realidad nosotros nos volvemos como medio esclavos de las plantas. Ya no nos podemos mover, ya nos podemos desplazar, nos tenemos que quedar ahí cuidando las benditas plantas que crezcan. En comparación a antes, claro, antes se movían. Exactamente, sí. Antes nosotros recolectábamos y nos movíamos donde queríamos. Pero ahora no, tenemos que estar ahí. Hasta uno puede decir que fue un bien y un mal. Es como que, ok, perdimos la capacidad de mantenernos sí. Como que rotando y viviendo en varios lugares, pero... Sí. Revisa ese libro, es más mal que bien. Sí, pero ese es un buen punto. Y si tú piensas estas plantas como especie, claro, no se extinguen y son cultivadas en todo el mundo. Y estoy hablando del maíz. Qué chévere. Y todas esas plantas. Muy chévere. Ya,
quedamos hasta acá entonces. Le doy las gracias a todos los que nos aportan en Patreon. Se pueden unir en patreon.com/peorcaso y también en YouTube se pueden unir también con una cuota mensual si nos quieren ayudar. Cuando hacen comentarios en YouTube les aparece como un tentáculo al lado del nombre, que es genial. Oh, severo. Sí, yo me tuve que hacer con otra cuenta, me tuve que inscribir para que me aparezca el tentáculo. Bueno, Francisca Kremer es una miembro nueva. Yay. Y dice, los conocí desde el año antepasado, cuando andaba buscando cosas sobre Rasputín en Spotify, y quedé maravillada con el podcast de Rasputín. Tanto que decidí seguirlos y han sido una gran compañía para mí, para alguien que se dedica a la ilustración y el dibujo de manera amateur. De repente no me gusta escuchar música para dibujar, así que para reemplazarlo por música, escucho mucho sus podcasts, y por 2 años seguidos en mi Spotify Wrapped, que es como esa cosa que mandan a fin de año, Sí. fueron mi podcast más escuchado. Qué chévere. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, gracias. Francisca. El Instagram de Francisca, si la quieren seguir, es lekburi_, LEKBURY_ en Instagram. Y si alguien quiere hacer una donación de repente una sola vez, puede ir a paypal.peorcaso.com. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Espero que nos ayuden para que el podcast siga adelante. Sí, hacía falta hacer esto. Uh-huh. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Vaya, señor.